Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Rodrigo Enríquez, experto en epidemiología y salubrista de la Universidad de las Américas. Rodrigo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, muchas gracias. Bueno, sigue creciendo la expectativa frente a el desarrollo de las vacunas contra el COVID-SARS-2 alrededor del mundo. Sin embargo, quisiera recoger su primera opinión sobre esta mutación del virus y esta nueva cepa que apareció en Inglaterra y que tiene preocupado a todo el mundo, a pesar de que ya se dice que no tiene el mismo nivel de mortandad que lo que ya hemos vivido. ¿Qué nos puede decir? Bien, en países como el Reino Unido, desde el inicio de la pandemia se han estado haciendo análisis de la secuencia del material genético del virus para ver si es que hay cambios importantes que requieran modificaciones en las estrategias de salud pública. Y ya desde el mes de septiembre, los investigadores en Reino Unido detectaron esta cepa que tiene más o menos 23 cambios en la secuencia del material genético del virus. Lo más importante de los cambios que se han producido en esta nueva variante es que afecta a la proteína que forma las espículas, ¿sí? Que son parte de la corona del virus. Y eso de alguna manera ha hecho que esta variante sea más contagiosa, se transmite con mayor facilidad. Los reportes dicen entre un 50 al 70% con mayores probabilidades de transmisión. Las buenas noticias en este caso son que no afectarían a la eficacia de las vacunas y tampoco aumenta, como tú mencionabas hace un momento, la letalidad en el caso de que alguien enferme. Ahora, en los Estados Unidos se detectó ya el primer caso de una persona que está contagiado con esta variante del COVID, pero que no ha viajado a ninguna parte. Es decir, es un caso nativo, como se denomina, ¿no? Lo que quiere decir que es una secuencia normal, natural, que puede tomar el virus. Es correcto. De hecho, recordemos que los virus, cada vez que se van produciendo copias de un virus en nuestro cuerpo, pueden haber pequeños cambios y algunos de estos se pueden seleccionar y transmitirse en la población. Esta variante que tú mencionas ya se ha detectado en Estados Unidos. Hay un reporte también de un caso que ha llegado a Chile y eso ha encendido algunas alertas para mejorar la vigilancia y la detección de estos casos. En Ecuador dice que hay 25 variantes. ¿Nos puede explicar un poco eso? Probablemente hayan muchas más. Lamentablemente en Ecuador solamente 2 universidades, la Universidad de San Francisco de Quito y la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, han realizado estudios de secuenciación de las variantes del COVID-19 que están circulando. Y el número de pruebas que se han hecho no es el número adecuado, son muy pocas. Y eso probablemente nos tiene un poco a ciegas con respecto a qué número total de variantes están circulando en el país. Probablemente sean muchas más que estas que se han reportado, pero mientras no fortalezcamos nuestros laboratorios para poder hacer la secuenciación del virus y hacer la vigilancia molecular, va a ser muy difícil saber exactamente cuántas son. Si solo en nuestro país hay posiblemente más de 25 variantes del COVID, ¿por qué nos sorprende tanto una variante que viene de Inglaterra? ¿Y por qué le tenemos tanto temor y queremos cerrar aeropuertos y queremos, cerrar puertas, aislarnos nuevamente? Básicamente por 3 razones. Los cambios que se han dado en esta variante llamada B.117 hacen que, en primer lugar, aumente la contagiosidad, es más transmisible. Y si se transmite con mayor facilidad, eso puede significar que tienes un mayor número de casos en una menor cantidad de tiempo. En segundo lugar, porque los cambios que se producen en la estructura del virus podrían afectar el desempeño de las pruebas diagnósticas. De hecho, esta variante se detecta justamente porque hay ciertas pruebas de PCR que no detectaban a este virus y daban resultados negativos en pacientes que tenían sintomatología muy clara de COVID. Y en tercer lugar, porque potencialmente, si llega a cambiar mucho el virus, podríamos tener que cambiar también las vacunas que en este momento se están desarrollando. Por eso saltaron las alarmas y se inició una vigilancia más intensiva de esta nueva variante y de otras posibles variantes que aparezcan a nivel mundial. Ahora, si no tiene el mismo nivel de mortalidad que han dado otras cepas del virus y para gran parte de la población hay gente que prefiere ya estar inmunizado.
no sé qué tan inconveniente es que uno, por ejemplo, adquiera o se contagie de esa cepa. Sí, lamentablemente esa es una apuesta riesgosa, es decir, la gente que a veces está esperando a contagiarse porque cree que va a desarrollar inmunidad y después no tengo mayores problemas, es una apuesta bastante riesgosa, porque pueden haber casos de enfermedad grave y potencialmente mortal. Recordemos que Ecuador ya tiene un exceso de muertes de casi 40,000 personas que han fallecido a lo largo del 2020, lo cual es una cifra inaceptablemente alta y por lo tanto no debemos esperar a contagiarnos para desarrollar inmunidad natural. El problema aquí es que si esta cepa es más fácilmente transmisible, se contagia con mayor facilidad de persona a persona, eso significaría que con las últimas escenas que hemos visto de personas que no usan mascarilla, que no respetan el distanciamiento interpersonal, aglomeraciones, podría aumentar una gran cantidad el número de casos. Y eso después puede saturar los servicios de salud y también producir casos graves o muertes. Por lo tanto, hay que mantener las medidas de prevención. Claro, quizás esa es una diferencia importante entre nuestro país y otros, principalmente los europeos o Norteamérica, que aquí el problema que tenemos es que el sistema de salud se satura fácilmente. Tanto en Europa como en Estados Unidos no hay la capacidad para poder seguir recibiendo personas que se enfermen. Bueno, de hecho, los sistemas de salud europeos también han sonado las alarmas por el riesgo de saturación. Recordemos que la canciller Angela Merkel en Alemania hizo un llamado muy emotivo y muy fuerte a evitar celebraciones durante Navidad y Año Nuevo, justamente para evitar saturación y muertes en el caso de Alemania. Y eso también está pasando en países como Italia. El Reino Unido en estos días ha experimentado el mayor número de contagios del último año. ¿Por esta cepa? Muchos de estos por esta cepa y por lo tanto hay que mantenernos todavía vigilantes. ¿Todas las cepas desarrollan inmunidad en las personas? Porque hay algunas que haciéndose la prueba de antígenos, si me equivoco, me corrige por favor, no reportan mayor inmunidad. ¿Por qué sucede eso? Bien, la respuesta en este caso de nuestro sistema de defensa ante la infección por el virus del COVID-19 es muy variable. En las personas jóvenes especialmente es una respuesta que no depende tanto de la formación de anticuerpos, que son estas proteínas que ayudan a neutralizar el virus, sino que es una respuesta que depende más bien de las células que están en nuestro cuerpo. Y eso normalmente no se ve reflejado en las pruebas que detectan anticuerpos en sangre, como por ejemplo las pruebas rápidas o las pruebas de serología como el ELISA. La otra cosa también que hay que tomar en cuenta es que normalmente nosotros montamos respuestas contra el virus del COVID-19 que se llaman policlonales. ¿Qué significa esto? Que montamos una defensa no contra una sola parte específica del virus, sino contra muchas partes del virus. Esto, ante la aparición de esta variante, es una ventaja relativa, porque incluso si hubieran cambios en la estructura del virus en alguna parte muy específica, el hecho de que nuestro cuerpo produzca defensas contra otras partes del virus hace que de todas maneras podamos controlar la infección. Y eso es lo que ha permitido que se mantenga el desarrollo de las vacunas y que por el momento no haya que hacer modificaciones en estas, porque al administrarlas de todas maneras estaríamos protegidos contra esta nueva variante. Hablemos ahora de las vacunas. Bueno, es la vacuna de Pfizer como que se ha popularizado más en el mundo, hay muchos países adquiriéndola, pero hay otros tipos de vacuna que están administrándose también en varios países. Quisiera que hablemos de esta vacuna china que van a traer acá al Ecuador para hacer las experimentaciones necesarias para ver su efectividad. Hay muchos ecuatorianos que dicen nos van a tomar como conejillo de indias. Pero creo que el estudio de las vacunas es así. Entonces, no sé qué nos puede decir usted de su conocimiento y su experiencia. En el desarrollo de cualquier vacuna se va a necesitar de la participación de voluntarios, normalmente voluntarios sanos, en este caso personas que no se hayan contagiado previamente de COVID-19 y estas personas normalmente son asignadas al azar
a dos grupos. Un grupo que va a recibir la vacuna que se está experimentando o evaluando y otro grupo que recibiría un placebo, es decir, recibe una inyección pero que no contiene realmente las sustancias de la vacuna. Y es justamente el seguimiento de estos voluntarios a lo largo del tiempo para ver en qué grupo hay más o menos infecciones lo que nos permite saber realmente el grado de protección que va a otorgar en este caso la vacuna. Ya se han hecho este tipo de estudios con la vacuna rusa del Instituto Gamaleya, con varias vacunas chinas, por ejemplo, Sinovac, con la misma vacuna de Pfizer y BioNTech, con la vacuna de Moderna y con la vacuna que acaba de aprobar el día de ayer el Reino Unido de Oxford y de AstraZeneca. Por lo tanto, es necesario este tipo de investigaciones. Lo importante aquí es que los organismos reguladores, en este caso el ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario del Ecuador, haya realizado las debidas revisiones de los protocolos de investigación para garantizar que las personas que van a participar en este ensayo estén seguras. Porque eso es lo que también tenemos que vigilar en este tipo de experimentos. Yo creo que es bueno que se haga en Ecuador. Cuando dice que estén seguras, ¿qué parámetros se tienen que cumplir? Bueno, hay varios parámetros. Que haya una selección adecuada de las personas que van a participar, que no sean personas, por ejemplo, que tengan un gran riesgo de tener efectos adversos, por ejemplo, que no incluyan a personas que hayan tenido ya eventos alérgicos graves en el pasado, que sean personas que no tengan graves enfermedades en el momento en que se presentan a participar en el estudio, estén dentro de un rango de edad aceptable, que no estén embarazadas en el momento de participar en el estudio y otra serie de variables que se controlan para seleccionar a los participantes. Además, se controla que las condiciones en las cuales se hace la investigación sean las adecuadas, con las debidas normas de bioseguridad, realizadas por investigadores que tengan la experiencia para hacer este tipo de investigaciones y en donde haya una vigilancia estricta de los participantes. Porque no es cuestión solamente de administrar la dosis y olvidarnos, sino que estas personas son sometidas a un seguimiento riguroso, estricto, muy intensivo, justamente para evaluar si la vacuna es eficaz, pero también si es que hay efectos adversos, que es una de las cosas que más nos interesa. De su conocimiento, ¿qué tan preparados estamos o están los expertos del ARCSA para poder hacer correctamente esta vigilancia? Yo creo que ha habido un aprendizaje a lo largo del tiempo. Recordemos que hace varios años atrás, por lo menos una década atrás, no había la misma experticia que tenemos el día de hoy. Yo confiaría que están haciendo un buen trabajo y de todas maneras siempre la academia, las universidades pueden estar dispuestas también a apoyar en este tipo de proceso. Preocupa esta aceleración del tiempo, ¿no? Normalmente el ARCSA, que a veces sorprende, ¿no? Normalmente para aprobar cualquier tipo de medicina se puede demorar 1 año, 2 años, si hablamos de una enfermedad grave o catastrófica. En este caso, pues genera dudas, ¿no? De que pueda hacerlo tan rápido como para que ya ahorita que llegan estas vacunas para experimentación esté listo todo para poder pues garantizar la seguridad que la población que se decida a participar en este estudio pues esté tranquila y esté segura. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta de que este tipo de estudios, los protocolos que se plantean, no parten de la nada, no parten de cero, sino que parten ya de la experiencia de hacer este tipo de estudios en otros países. Por ejemplo, las mismas vacunas de la Universidad de Oxford o AstraZeneca, Pfizer y otras, sus protocolos fueron desarrollados en los países de origen, en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, y tuvieron que atravesar ya los filtros de esos países para que sean aprobados estos estudios. Y en este caso, probablemente el ARCSA va a tomar esa información de aprobaciones y registros previos en países que probablemente son más rigurosos en la evaluación como un insumo muy importante como para poder hacer una evaluación un poco más acelerada. ¿Esta vacuna con la que se va a hacer el estudio aquí es una vacuna china nueva o es la que ya se viene administrando en China desde mediados de este año? Es una vacuna nueva. Recordemos que en este momento hay cerca de 60 vacunas que ya están realizando estudios clínicos. Esta es una vacuna que ya tiene estudios de fase 1 y fase 2 y en este momento iniciarían estudios de fase 3, que es la etapa previa
antes de obtener la información para la autorización de la utilización ya a gran escala en la población. Cuando se hace este tipo de estudios, ¿cuál es el riesgo, el porcentaje de riesgo, si se puede definir de esa manera, de que una persona tenga efectos adversos? O sea, hay gente que tiene miedo de que en este proceso pueda fallecer, pueda morir o pueda enfermarse de una manera fatal, dolorosa, terrible, como hemos visto que sucede con el SARS. Por supuesto. De lo que hemos visto ya de varios de los ensayos clínicos que se han hecho, este riesgo probablemente es inferior a 1 en 10,000, si tuviéramos que tomar una probabilidad. Sin embargo, va a haber efectos adversos que son mucho más frecuentes, en el orden del 10%, 15% o más, como por ejemplo dolor en el sitio de aplicación, inflamación, fiebre o malestar general. Pero por lo general los eventos adversos muy graves son muy poco probables y estarían en el orden de 1 en 10,000 o incluso menos. Y es lo que ya hemos visto también en los ensayos de las otras vacunas que ya tienen autorización de emergencia en el caso de COVID-19. Como usted dice, hay más de 60 vacunas que se están desarrollando en el mundo. Y a mí me llama mucho la atención, he recibido alguna información sobre algunas vacunas que se están desarrollando en India. Lo mismo pruebas de PCR y pruebas rápidas que no sé por qué en el mundo no quieren ser adquiridas, por qué no tienen esa popularidad o confianza que genera en este momento una vacuna china. ¿Qué es lo que pasa? Porque dicen ellos que están desarrollando vacunas no solamente altamente efectivas, sino muy baratas. Aquí hay que considerar probablemente dos cosas. En primer lugar, hay un elemento geopolítico. Hemos visto en los últimos meses la competencia, por decirlo de alguna manera, entre China, Rusia, Estados Unidos y Europa por sacar primero una vacuna. Incluso hemos visto también a presidentes dando autorizaciones de uso de emergencia, incluso como una especie de carrera o competencia geopolítica entre los países. Esa es una primera consideración. La otra consideración es que muchos de estos países que están haciendo investigación propia van a priorizar primero la administración de sus descubrimientos en sus propios países. Países como India, con más de 1.000 millones de habitantes, probablemente no tienen la urgencia de exportar sus tecnologías a otros lugares del mundo, pero yo sí creo que es importante que se haga investigación en otros países distintos a estos polos de control geopolítico normalmente en los países del norte. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado en general a los países del sur. Potenciar el desarrollo de nuestras propias tecnologías, nuestra investigación para favorecer primero a nuestra población. Uruguay es un gran ejemplo. Uruguay logró ser el país de Sudamérica con mejor control de esta pandemia gracias a la alianza estratégica entre gobierno, empresa privada y universidades en el desarrollo de sus propias pruebas diagnósticas y lograron coberturas de diagnóstico que ningún otro país ha conseguido. Y yo creo que esos son los ejemplos que tendríamos que imitar en países como Ecuador, en donde los recursos escasean. Claro. Y aquí, bueno, ya habrá algún momento para analizar un poco más a fondo sobre lo que voy a mencionar, sobre lo cual estoy recogiendo información importante, pero ya conocida. El Ecuador fabricaba vacunas, ahora ya no fabrica nada. Desde que hicieron todos estos cambios supuestamente para mejorar la salud en el Ecuador, lo que hemos hecho es retroceder de una manera inaceptable, inadmisible, a pesar de todo el dinero que se tuvo en 10 años de gobierno anterior. No, en vez de avanzar en el tema de vacunas, lo que hicimos fue retroceder. Antes producíamos determinadas vacunas, ahora no producimos absolutamente nada y más bien hemos reducido la cobertura de vacunación de los niños en nuestro país de enfermedades que ya estaban superadas. Así que eso yo creo que es un tema que hay que abordar, hay que analizar qué fue lo que pasó y que lamentablemente nos coloca en una situación en desventaja total. Así es, reducir nuestra dependencia tecnológica y potenciar el desarrollo local, yo creo que es una necesidad urgente que tendrán que plantearse los próximos gobiernos con urgencia. Por último, quisiera saber sobre la vacuna de Pfizer, que está por llegar ya en enero.
que se dice pues que están ya preparando todo el tema de la cadena de frío, que ha habido ya problemas en países en desarrollo, porque es complicado. Pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? ¿Estamos yendo hacia allá? ¿Vamos a poder recibir esa vacuna en pues situación adecuada? Yo creo que hay que considerar que en este caso las dosis que van a llegar en el mes de enero son parte de un piloto. 50,000 dosis no alcanzan apenas para inmunizar a 25,000 personas, especialmente profesionales de salud que están en hospitales dedicados a COVID, probablemente algunos grupos muy vulnerables como adultos mayores que están en residencias, y eso nos va a dar una primera información, un primer aprendizaje para ver cómo funciona el seguimiento de las personas vacunadas, la logística de la cadena de frío. Yo creo que en este caso la empresa va a apoyar mucho para que no falle la implementación de esta estrategia de vacunación. Pero yo estaría más bien muy vigilante de las otras vacunas que ya están obteniendo autorización. Yo creo que es una gran noticia que vacunas como la de Oxford y AstraZeneca tengan ya aprobación en el Reino Unido, porque estamos hablando de vacunas que tienen un precio por dosis muy inferior, alrededor de los $3 o $4 por dosis, versus los 19, 20 dólares por dosis que tienen otras vacunas como la vacuna de Pfizer, lo cual nos permitiría vacunar a más personas con el mismo presupuesto. Y la otra cosa muy interesante que está haciendo el Reino Unido es que van a administrar primero la primera dosis de la vacuna a la mayor cantidad de gente posible y esperar 3 meses antes de administrar la segunda dosis de la vacuna. Los estudios revelan que no hay una disminución en el grado de protección que se otorga con este espaciamiento de las dosis, y esta podría ser una muy buena alternativa para países con recursos muy limitados, como es el caso de Ecuador. Lamentablemente, probablemente veríamos la implementación de este tipo de vacunas recién a partir del mes de marzo o abril del próximo año. Perfecto, me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tan interesante e importante información. Un gusto.